Ok, entonces estamos en vivo por Facebook. Gracias por estar acá en Blessed Hope, Costa Rica, ¿verdad? Somos una comunidad donde estudiamos la palabra de Dios. Estamos estudiando la palabra de Dios en la casa. Entonces es un gusto tener el primer Facebook Live de Blessed Hope, Costa Rica, ¿verdad? Entonces un saludo a las personas que nos están viendo en vivo. Espero que resulten bendecidas con esta enseñanza, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es hablar acerca de Cristo y el Evangelio de Él. La enseñanza se titula Volvamos a Cristo. Entonces, para comenzar, vamos a ir entonces a Oseas 6 para hablar de la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Sí. Amén. Bueno, quisiera orar primeramente antes de leer. Así que ahí donde usted está, puede inclinar su cabeza en reverencia al Señor. Dios, te doy gracias por este momento. Padre amado, te doy gracias porque tú eres verdad, porque tu palabra es verdad y porque ella nos guía a toda verdad, Señor. Queremos honrarte, Padre, en nuestra manera de vivir, en la manera en la que nos conducimos, Dios, en la manera en la que actuamos con las demás personas, en la manera en la que nos alimentamos de tu palabra, en la manera en la que nos edificamos unos a otros, Padre amado. Te pido que vengas en el poder y presencia de tu Santo Espíritu, Señor, que llenes nuestras vidas, alumbres, Señor, nuestro entendimiento, Padre amado, para que comprendamos cuál es tu voluntad, que es siempre perfecta y agradable, Señor. Tu voluntad es buena, Señor, y queremos, Señor, someternos a ella. Queremos someternos a tu voluntad, Padre amado, para comprobar, Señor, que es buena y que es perfecta, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra en esta noche, Padre amado, tanto a los que estamos acá como a los que nos escuchan, Señor, en Facebook, Señor. Te pido que hables solamente a través de un hombre, Señor, y que sea tu palabra expuesta en esta noche, Dios mío. Te doy gracias, Señor, en este momento. Señor, te amamos. Gracias, Padre amado. Amén. Ok, chiquillos, chiquillos, estamos en Facebook, sí, estamos en Facebook. Vamos a leer entonces Oseas 6, el versículo 1. Ya me imagino que lo tienen. Entonces, Oseas 6, versículo 1 dice así: Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará. Acá Oseas les está hablando a las personas de Israel. Y él curiosamente le está diciendo: venid y volvamos a Jehová. Pero se supone que las personas de Israel se creían escogidas, se creían que ya pertenecían a algo solamente por el hecho de que habían nacido en Israel. Entonces tenemos el mismo caso hoy. Tenemos personas que dicen que cómo vamos a volver a lo que ya creímos. ¿Cómo vamos a volver a creer en el Cristo que ya creímos? Pero Oseas les está diciendo a personas que habían nacido en Israel: venid y volvamos a Jehová. Entonces, ¿cómo va usted a regresar a algo que en lo que se supone que usted ya está? Entonces tenemos que entender esta idea. La palabra volver en griego es metanoia. Metanoia. La palabra volver en hebreo es teshuvah. Teshuvah. Y no solamente significa arrepentimiento. La palabra que se usa acá, volver, venir y volvamos, es teshuvah. Entonces es arrepentirse de donde yo iba hacia donde va Cristo. Y eso indica que yo me tengo que arrepentir de la vida que estaba llevando, o de la vida que en este caso los israelitas estaban llevando, y tienen que ir hacia Cristo. Yo necesito tomar una decisión primero de regresar hacia Cristo. Pero ¿cómo regreso hacia Cristo? Oseas dice que volvamos a Él. Como primera instancia nosotros necesitamos arrepentirnos y mirar hacia Cristo. Arrepentirnos del camino que yo llevaba antes, inmediatamente
volver mi mirada a Cristo y caminar hacia Él y con Él. Pero ¿hacia dónde tengo que caminar? Entonces dice, porque Él arrebató y Él nos curará. Hirió y nos vendará. El Señor nos quita de nosotros nuestro ser. De la manera en la que yo necesito volverme a Él es muriendo a mí mismo. Y Él nos quita la vieja creación y Él nos da una nueva vida. Entonces dice Pablo, yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Entonces yo morí a mí mismo. Mi vieja naturaleza está crucificada. Y yo tengo ahora una nueva vida. Entonces Él arrebata y luego quita. Seguidamente dice, hirió y nos vendará. Esta palabra herir es interceder. Él, cuando estuvo en la cruz y fue crucificado, Él intercedió porque Él fue herido en lugar nuestro. A Él lo golpearon, lo azotaron, porque nosotros éramos los que teníamos que ser golpeados y azotados. Pero Él fue herido en lugar nuestro. Pero entonces, Oseas dice algo curioso acá. No solamente dice que Él lo hizo, sino que nosotros lo tenemos que hacer. Y nos incluye en todo este asunto de que nos arrebatará y luego nos curará, nos vendará, de que nos herirá y que también nos curará. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué Oseas dice esto? Entonces eso es precisamente lo que vamos a entender. ¿Por qué es que nos incluimos en esta persona que está diciendo Oseas? Porque nos está incluyendo a todos. Y todos tenemos que ser de esa manera. ¿Verdad? Entonces vamos al Evangelio de Lucas, chiquillos. En el capítulo 23. En el versículo 13. No sé si lo tienen ahí. ¿Ya lo tienen? Ok, perfecto. Entonces, San Lucas, capítulo 23, versículo 13. Dice así: entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le causáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Les soltaré pues de castigarle, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio a voces, a una diciendo: fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucificadle, crucificadle. Y él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte ha hallado en él. Y le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Entonces tenemos a Pilato que nos da algo muy importante y nos dice él, una persona completamente a Jesús, completamente ajena a Jesús. Él dice: este hombre no ha hecho absolutamente nada malo. ¿Y cómo llama usted a alguien que no ha hecho absolutamente nada malo? Completamente inocente. Pero las personas gritaban: denos a Barrabás, danos a Barrabás. La multitud quería a un hombre inocente, muerto, y quería al culpable por sedición y por homicidio. Era una persona completamente terrorista. Era lo más bajo que había en la sociedad en ese momento. Nadie lo quería. Nadie
quería ver a Barrabás en la calle, todos querían verlo en la cárcel, pagando por sus pecados, por las cosas que cometió, por las malas cosas que hizo. Era lo peor de lo peor. Pero la gente aún así decía, danos a Barrabás, crucifica a Jesús. 3 veces Pilato dijo, lo voy a azotar y lo voy a soltar. 3 veces la multitud, y después añade, los sacerdotes pidieron que muriera Jesús. Hasta los sacerdotes. Y Pilato dijo, él es inocente. Pero entonces usted dice, qué malas personas las que querían a Jesús muerto. Usted dice, qué bárbaros, ¿cómo se les ocurre? Pero entonces entramos a algo que teológicamente se llama una solidaridad corporativa. Y es cuando una persona representa a un grupo mayor de personas. En hebreo, Barrabás se dice Bar-Abba. Bar-Abba. Bueno, en arameo, en hebreo es Ben-Abba. Bar-Abba. Abba es padre, ¿verdad? Ben es hijo. Entonces Barrabás era el hijo de un padre porque nadie sabía quién era el padre de él. Entonces Jesús era Jesús, hijo de José. Entonces Yeshua ben José, ¿cierto? Cuando ellos gritaban, cuando Jesús entró a Jerusalén, ellos decían Yeshua, Yeshua o Hoshana, Hoshana ben David, ¿cierto? Porque Jesús era descendiente directo de David y ellos querían que Jesús fuera el rey conquistador, que los viniera a librar del cautiverio. Entonces, Bar-Abás es simplemente el nombre que se agarró del verdadero significado de Barrabás, el hijo de un padre. Nadie sabe de quién es hijo él, nadie sabe cuál es el padre de Barrabás, pero nadie sabe, o nosotros en algún momento éramos hijos de nadie, éramos hijos de desobediencia nosotros. Andábamos haciendo lo que nos placía, lo que queríamos, lo que sea que nuestro pecado nos dijera qué hacer, lo que sea que se sintiera bien, eso andábamos haciendo. Completamente perdidos, desbocados hacia un barranco, íbamos para la perdición. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que una persona inocente, completamente inocente, pagó por Bar-Abba. Una persona completamente inocente pagó por cada uno de nosotros, por cada uno. Así que Barrabás, en ese momento, él dijo, ni tonto que yo fuera. Si alguien pagó por mí, ¿cómo no me voy a ir libre? Si alguien me está ofreciendo la libertad, ¿cómo la voy a rechazar? ¿Cómo la voy a negar? Me la están dando gratis. Y Barrabás se fue. Y Jesús se quedó y no chistó. Se quedó y no dijo absolutamente nada porque él sabía que él también estaba pagando por Barrabás. Pero ese Barrabás que fue libre nos estaba representando a cada uno de los que estamos acá y a cada uno de los que nos están escuchando. Nos está ofreciendo la libertad. Nos está ofreciendo decir, ok, yo pago, yo me quedo, dice Jesús, yo me quedo para que ustedes sean libres. Pero entonces el evangelio de volver a Cristo es precisamente esto. ¿Qué dice Oseas? Dice, volvamos a Cristo. Entonces, como primera instancia, yo tengo que arrepentirme y aceptar la libertad que Dios me dio, que Cristo me dio, y el pecado, arrepentirme del pecado y aborrecerlo completamente. Pero volver a Cristo lo vemos en la siguiente solidaridad corporativa. Vamos a ver el siguiente ejemplo de una persona que representa a cada uno de nosotros. Y eso está en el versículo 26.
Dice así: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Y ahí sigue la historia. Esto se conoce como la pasión de Cristo. Desde el momento en que Pilato les dijo que lo crucifican, que se lo entraban, comienza él a caminar y pasan algunos eventos de los cuales vamos a hablar acá, ¿verdad? Ya hablamos del primero, que es Barrabás, que representa a cada uno de nosotros. Pero entonces vemos la siguiente solidaridad corporativa. Esta persona, Simón, representa a Cristo. Perdón, representa a cada uno de nosotros. Jesús díjese: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo. ¿Qué dice Oseas? Que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que volvernos. Jesús dice luego: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces yo no solamente tengo que aceptar el regalo de libertad que el Señor me da. Yo no solamente tengo que orar una vez, una oración, porque alguien me dijo que Dios tiene un plan maravilloso para mi vida, y porque Él me va a dar libertad, y porque Él me va a dar esto y lo otro. Yo necesito no solamente aceptar el regalo de Cristo de libertad, pero yo necesito tomar mi cruz como Simón y seguir a Cristo. Entonces yo voy a caminar mi vida porque el Señor la compró, el Señor compró mi libertad. Entonces yo voy a caminar mi vida siguiendo a Cristo, y voy a ir tras Él, y voy a seguir sus pasos, y voy a aprender su palabra, y voy a aprender sus mandamientos, y yo voy a querer que mi voluntad esté sujeta a la voluntad de su palabra, porque su voluntad siempre es buena, y es agradable, y es perfecta, y es buena para mí. Y yo tengo que entender eso. Yo no tengo que venir a Cristo por el hecho de que me prometieron algo. Yo no tengo que venir a Cristo porque hay personas que me caen bien, porque yo nací en la iglesia. Vea, yo nací en la iglesia. Yo nací desde pequeño yendo a la iglesia y a la escuela dominical. Y un montón de personas nacieron en otras iglesias y creyeron que conocían porque nacieron en algo. Y creyeron que eran salvos o que pertenecían a algo diferente porque simplemente crecieron en el evangelio. Hay personas católicas que ellas crecen y les enseñan las tradiciones, pero eso no salva. De la misma manera, hay personas entre la iglesia cristiana, dentro de la iglesia cristiana, que creen que por haber crecido y por tener buenos valores, por tener estándares morales altos, creen que son salvos. Y eso no es así. Usted necesita darse cuenta que el pecado que usted tiene lo aparta completamente de Dios. Y el pecado que usted tiene un precio que se tiene que pagar. Y me encanta la historia que escuché el otro día cuando estábamos evangelizando en Jacó, de un hermano de Estados Unidos que se llama Nick. Y fue la primera vez que lo escuché. Entonces él decía que imagínese que usted tiene una cadena donde usted está agarrando un extremo abajo y Dios está sosteniendo el otro. Me encanta ese ejemplo. Entonces cada argolla de esa cadena tiene un pecado. Póngale un nombre de algún pecado. Entonces puede ponerle lujuria, lascivia, puede ponerle fornicación, puede ponerle adulterio, puede ponerle codicia, puede ponerle rencor, odio. Póngale un nombre a cada cadena. Entonces la pregunta que yo le hago es: ¿cuántas de esas argollitas, cuántos de esos pecados tiene que usted romper
para que usted caiga y el que lo está sosteniendo no puede hacer nada sino dejarlo ir. ¿Cuántos pecados? Solamente uno es suficiente para que la relación suya con Dios se rompa completamente y no haya salvación para usted. Solamente un pecado. Ahora usted podrá decir, no, es que yo soy muy bueno. Es que yo soy muy bueno y Dios también es un Dios bueno, dicen. Pero es que Dios es también un juez justo. Entonces usted dice, no, es que yo sigo a Cristo haciendo obras buenas. Tampoco se trata de eso. Tampoco se trata de eso. Hay personas o hay religiones que ponen su énfasis en las obras. Entonces, por ejemplo, los católicos dicen, nosotros tenemos que hacer obras buenas para ver si somos salvos, para ver si por lo menos logramos llegar al purgatorio. Y Jesús dice, Dios dice que nuestras obras son un trapo de inmundicia delante de Dios. Y todavía cuando yo tengo la prepotencia para decir que una obra mía es buena, yo estoy agarrando el sacrificio que Dios hizo en la cruz y lo estoy pisoteando completamente. Estoy diciéndole, no, el sacrificio que usted hizo no sirve. Vea mi obra, vea lo que estoy haciendo. Estoy alimentando a ancianos, estoy dándole de comer a huérfanos, estoy yendo a la calle a dar de comer a los que no tienen techo. Vea, estoy recolectando un montón de cosas. Entonces, las personas así se esfuerzan para ser salvas. Y eso está mal. Pero también tenemos otro extremo que dice, yo hago obras buenas para probar que soy salvo. Hay personas que dicen, sí, como los católicos y muchos cristianos también, dicen, yo hago obras buenas para ser salvo. Acuérdese que tenemos que tomar la cruz y caminar. Tenemos que caminar detrás de Cristo, tenemos que seguirlo a Él. Entonces, tenemos el otro extremo, que son los calvinistas. Los calvinistas dicen, yo hago obras buenas para probar que soy salvo, porque soy salvo yo hago esto. Y se llenan de orgullo en su corazón. Tampoco está bien. Las obras son el fruto de mi salvación. Son el fruto. Santiago dice, la fe sin obras es fe muerta. El concepto de fe en hebreo no se puede separar, creer de obras. El concepto de fe es que porque yo tengo la fe de Cristo, porque yo conozco a Cristo, voy a hacer las obras porque es fruto de mi fe. O sea, porque yo camino en fidelidad, porque yo amo a Cristo, entonces camino como Cristo, porque yo amo a Cristo, entonces ahora amo a mi enemigo, porque yo amo a Cristo, perdona al que me ofendió, porque yo amo a Cristo, entonces predico el evangelio, porque yo amo a Cristo, entonces yo odio las cosas que antes amaba y ahora me enfoco con mi mirada en Cristo. Entonces de eso se trata. Simón, el que toma la cruz y sigue a Cristo, es la siguiente solidaridad corporativa. Entonces él lo sigue, pero ¿a dónde lo sigue? ¿A dónde va Cristo? Vamos a ver la siguiente solidaridad corporativa, porque Cristo dice, yo voy a morir por ustedes. Ustedes van a destruir el templo y en 3 días lo voy a reconstruir, les dijo Jesús a los fariseos. Entonces Cristo sabía para dónde él iba, pero nosotros tenemos que saber para dónde vamos nosotros. ¿A dónde vamos con esa cruz? O sea, ¿para qué yo tengo que venir y volverme a Cristo y tomar mi cruz y seguirle? ¿Con qué fin voy yo a tomar mi cruz? Entonces vemos la siguiente solidaridad corporativa. Llevamos 2, esta es la tercera. Entonces en el versículo 32 dice, llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía,
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. También le escarnecieron los soldados, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Tenemos dos malhechores, uno a un lado y el otro al otro. Y tenemos a Jesús en el centro. Y se nos presenta en este momento la tercera solidaridad corporativa. Una persona, uno de esos dos ladrones, representa a toda la humanidad. Entonces vemos algo súper interesante acá. Vemos que un ladrón más adelante le dice: ok, yo sé que usted es Cristo, entiendo que usted tiene poder, entiendo que usted puede hacernos libres, dejarnos bajar de esta cruz. Él reconocía a Cristo, él reconocía el poder, pero eso no es suficiente. Hay personas que en la iglesia actual están en la iglesia porque van a obtener o pretenden obtener algo de Cristo. Hay personas en la iglesia que les dicen o que creen eso porque les presentan el evangelio de una manera equivocada, completamente errónea, diciéndoles: el Señor quiere lo mejor para su vida, el Señor quiere darle un carro o una casa, o si no se van en ese extremo, le dicen: el Señor quiere que usted sea próspero en su negocio, en su vida con su familia, el Señor quiere que usted sea saludable, que nunca se enferme. Les prometen algo que no pueden cumplir. Entonces esto causa un efecto. Tenemos a personas en la iglesia que son justamente como el ladrón y están en la iglesia porque pretenden que el Señor viene a solucionarles toda su vida. Y el efecto que causa esto es que hay un montón de personas que, porque creyeron un evangelio equivocado, que está mal, que es herético, que esas personas se van de la iglesia decepcionadas porque no vieron nunca el milagro que le prometieron, porque no vieron nunca las cosas que les dijeron que iban a pasar. Entonces se van de la iglesia. Entonces hay un ladrón que representa a una cantidad enorme de los cristianos hoy en día. Y si usted es cristiano hoy, y si usted cree que usted es cristiano, entonces esto aplica para usted. O sea, dice: venid y volvamos. Ah, no, pero es que ya oré una vez yo. Ah, no, es que yo voy a la iglesia siempre. Ok, pero usted necesita volver. Usted necesita volver a entender el evangelio, porque tal vez le ha sido explicado completamente mal, porque tal vez usted no lo ha entendido correctamente y usted sea como este ladrón que está al lado de Jesús diciéndole: sí, yo sé que usted es Dios. Usted puede estar en la iglesia diciendo: sí, yo sé que usted es Dios y yo vengo y le canto. ¿Cuándo me va a dar mi milagro? ¿Cuándo me va a sacar de esta situación? Usted puede ser justamente como ese ladrón. Y esa es una solidaridad corporativa. Ese ladrón representa a una cantidad enorme de personas que son cristianas y se profesan cristianas. Y tenemos al otro lado al otro ladrón, que también es una solidaridad corporativa, que también representa a un grupo no tan grande como el otro de gente. Y eso es un hecho, no es un grupo tan grande como el otro grupo de gente que representa el otro ladrón. Tenemos acá al ladrón y lo vamos a leer. En el versículo 40 del capítulo 23.
Bueno, leamos desde el 39, dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Él quería que le hicieran el milagro ya, ahora. ¿Cuántas veces nosotros no hemos querido que nos hagan eso? ¿Cuántas veces nosotros no vamos a la iglesia y decimos, Señor, pero ¿por qué no me pasa esto? ¿Por qué no me ayudas con esta situación? ¿Por qué me fue mal en tal cosa? ¿Por qué me llevo mal con tal persona? ¿Por qué hay problemas en mi familia? ¿Por qué no los arreglas? Si tú eres Dios. Si usted piensa así o alguna vez ha hecho eso, está haciendo lo mismo que hizo el ladrón. ¿Y qué hizo el ladrón? Aquí dice, le injuriaba. Le injuriaba. Estaba cometiendo un pecado. Pero veamos qué hizo el otro ladrón. Dice, respondiendo el otro le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? O sea, el castigo que yo tengo, que yo estoy pasando en este momento, yo me lo merezco. Tenemos que reconocer eso. Venid y volvámonos a Dios. El castigo que yo estoy pasando en este momento, la prueba, la situación, la enfermedad que yo tengo en este momento, yo me la merezco. ¿Acaso no temes a Dios estando en la misma condenación? Entonces él continúa y dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Entonces el evangelio es el evangelio es que yo reconozca mi condición de pecador. ¿Por qué? Porque no importa la argollita que yo rompí, el pecado que yo cometí, estoy completamente destituido de la gloria de Dios por la santidad, perfección, majestad de Dios. Por Él ser un juez justo, Él necesita condenar a aquella persona que pecó contra Él. Sea pequeño su pecado ante sus ojos o sea grande su pecado ante los ojos de cualquier persona. Todos, absolutamente todos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Oseas dice, volvamos al Señor. Y el malhechor entendió esto perfectamente. La persona que estaba siendo crucificado, o sea, el pecado que ellos cometieron, los dos malhechores, los ladrones, el pecado no fue poco, no fue pequeño. Tuvo que haber sido algo completamente grande, algo bullicioso. Entonces las personas que estaban ahí sabían que merecían ser crucificadas y ellos sabían que merecían ser crucificados. Y él dijo, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos en el versículo 41, mas ningún mal hizo. Entonces lo segundo que yo tengo que entender es que Jesús era completamente inocente. El Cordero de Dios se hizo como uno de nosotros y Él siendo perfecto y siendo sin mancha, Él fue obediente, dice Filipenses, hasta la muerte y muerte de cruz. Él pagó por los pecados suyos y míos. Pero yo lo tengo que reconocer. Y yo puedo ser como cualquiera de los dos ladrones. Todos somos ladrones. Todos somos ladrones. Todos merecemos la muerte. Todos merecemos la muerte. Todos padecemos justamente lo que padecemos. Sí, todos padecemos justamente lo que padecemos. Pero usted puede ser o este ladrón o usted puede ser este otro. ¿Qué fue lo que hizo este otro? Reconoció su condición de pecador. Inmediatamente se volvió a Cristo y Él le dijo en el versículo 42, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No solamente yo tengo que reconocer mi condición de pecador, sino que tengo que volverme y pedir ayuda, llamarlo, decirle, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él reconocía que la salvación yacía en Jesús. Y solamente en Jesús hay salvación. Solamente en Él. Y el ladrón lo sabía, inmediatamente se volvió y él dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Entonces tenemos esta solidaridad corporativa. ¿Cuál ladrón es usted? Porque usted es ladrón, usted no me puede decir a mí,
no, es que yo soy muy bueno, yo nunca hago nada malo. Todos estamos condenados, todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces tiene que decidir cuál va a ser usted, cuál ladrón lo va a representar, cuál malhechor. Si que sí reconocía a Jesús, reconocía su poder y reconocía que podía hacer cosas grandes y que podía hacer cualquier cosa. O usted quiere ser este otro ladrón que reconocía su condición y que el único que le podía dar libertad era Cristo. ¿Se va usted a volver a Cristo? ¿Va a volver su cara a Él? ¿Va a volverlo a ver y le dice, Señor, acuérdate de mí, acuérdate de David cuando vengas en tu reino? Todos somos los ladrones. Entonces está en nosotros ver qué tipo de ladrón vamos a ser. ¿El ladrón condenado o el ladrón que fue perdonado? Porque Jesús inmediatamente le dijo también al ladrón, y las palabras que le dijo a este segundo malhechor es la que nos dice a cada uno de nosotros. Le dice, entonces Jesús le dijo en el versículo 43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El Señor le dice a usted, hoy usted puede estar conmigo en el paraíso. Solamente tenemos que hacer lo que el ladrón hizo, el segundo malhechor. Volvernos a Cristo, reconocerlo y decirle, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Ahora, vamos a saltar al versículo 24. En el versículo 13 dice, y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, dos de los discípulos. Esto fue después de que Cristo resucitó, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, hablando Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Tenemos una cuarta solidaridad corporativa. Tenemos dos personas que habían escuchado a Jesús. Tenemos dos personas que escucharon las predicaciones de Jesús. Tenemos dos personas que conocían lo que la ley decía del Jesús, del Mesías. Tenemos dos personas que vivieron en el tiempo de Jesús y que sabían lo que Él había dicho, que Él iba a resucitar al tercer día. No es solamente que usted llegue y se arrepienta de sus pecados y que crea en Jesús. Es que usted tiene que creer que Él resucitó. Los hechos históricos, las narraciones históricas como Josefo, nos da garantía, y los evangelios, de que Jesús ciertamente resucitó. No hay argumento para la resurrección de Cristo. Hay cualquier cantidad de escritos cristianos y seculares
que hablan de la resurrección de Cristo. ¿En qué se divide la historia? En antes de Cristo y después de Cristo. Hay un libro hebreo de personas que querían tomar las palabras de Jesús para ver en qué momento cometía un error, para apuntarlo y decirle, vea, usted no es el Mesías. Hay un libro que ellos escribieron en hebreo, y ellos en ese libro no pudieron negar la resurrección de Cristo, y ellos tuvieron que aceptar en ese libro, Cristo ciertamente resucitó. No pudieron esconderlo, no pudieron nunca quemar la Biblia, no pudieron nunca silenciar a una persona que dijo, yo vi a Cristo resucitado, al punto de ponerlo contra una espada, al punto de meterlo a un circo con leones. Ninguno negó su fe. Dijeron, yo prefiero morir, prefiero que maten a mis hijos en el circo, prefiero que nos degollen, porque yo vi a Cristo. Tenemos el testimonio no de una ni de dos personas, tenemos el testimonio de cientos de personas que prefirieron morir antes de negar a Cristo, que creían en Cristo. Entonces tenemos a estas personas que eran completamente insensatas, y el Señor les dice, oh insensatos, ¿acaso no creyeron en la ley y los profetas? ¿Acaso no estaba escrito acá lo que me iba a pasar? Entonces la pregunta es, para los que nos llamamos cristianos, el Señor nos tiene que decir, oh insensatos, para que nosotros verdaderamente nos volvamos a Él. ¿Acaso el Señor tiene que verdaderamente cachetearnos y decirnos, aquí estoy, aquí estoy? El Señor se presenta ante nosotros. En Apocalipsis, la palabra de Dios dice que Él está a la puerta y llama. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. En el sentido de tener comunión con Cristo, de tener una relación con Él. Y vemos acá cómo ese versículo se cumple. ¿Por qué? Porque Él dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, Él les declaraba todas las cosas que estaban en la Escritura. Y entonces llegaron a la aldea, en el versículo 28, llegaron a la aldea a donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. El Señor Jesús no va a forzarse sobre la vida de nadie. Por eso nosotros no tenemos que forzar a Jesús en la vida de nadie. Las personas necesitan reconocer su necesidad de Cristo. Pero cuando ellos vieron que Jesús se iba más lejos, dice, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos en el versículo 29. Nosotros necesitamos reconocer, porque Jesús vino y les declaró cualquier cantidad de cosas a ellos desde Moisés. Pero ellos vieron la necesidad, y cuando usted obliga a alguien a quedarse, ¿por qué? Porque es que usted obliga a que alguien se quede. Porque usted está desesperado porque esa persona esté con usted. Porque esa persona le está diciendo algo que es sumamente importante para usted. Porque usted quiere que esa persona se quede, porque usted no quiere que se vaya, porque hay algo bueno que esa persona le está dando. Y Jesús les estaba dando algo completamente bueno para ellos, y ellos se dieron cuenta y dijeron, ¿cómo vamos a dejar ir a este hombre? Ocupamos invitarlo a pasar. La iglesia hoy en día ocupa invitar a pasar a Jesús a sus predicaciones. Tenemos un montón de iglesias hoy en día que no están predicando el evangelio. Por eso estamos reunidos en una casa, porque en las iglesias de ahora no se está predicando el evangelio. Están predicando charlas motivacionales, están predicando lo que las personas quieren que les digan. Están predicando cosas completamente livianas, arraladas, porque si no las personas se nos van de la iglesia, porque tenemos miedo a que los miembros se vayan y eso se traduce
a que no va a entrar diezmo, que no va a entrar ofrendas. Y tenemos que pagar luz, tenemos que pagar agua, tenemos que pagar al pastor, tenemos que pagar esto y lo otro. Entonces, ¿qué hacemos? Comprometemos la verdad de la palabra de Dios para que las personas se queden, para que no se ofendan, para que no se vayan. Pero estas personas dijeron: nosotros queremos escuchar estas cosas duras que nos dijeron, aunque nos dijeron insensatos, aunque este hombre nos dijo insensatos, aunque me ofendió, yo sé que lo que me estaba dando era bueno. Y entonces ellos dijeron: a pesar de eso, lo invitamos a pasar, porque lo que nos declaró desde Moisés hasta los profetas es verdad. Y todos nosotros necesitamos invitar a Jesús. Y si nosotros lo negamos y no entendemos la palabra de Dios, estamos siendo como esos dos, completamente insensatos. Y no queremos eso. Yo no quiero ser un insensato. Pablo dijo: ¿acaso pretendo yo agradar a los hombres y comprometer a Cristo? No, de ninguna manera. Yo agrado a Cristo aunque ofenda a los hombres. El evangelio, la palabra de Dios se predica como se tiene que predicar. En amor, sí, en amor y en verdad. Se tiene que predicar la verdad y va a ofender a muchos, pero va a salvar también a personas. La palabra de Dios dice: la verdad nos hará libres. Jesús es la verdad y nos hace libres. Inmediatamente yo hoy me tomo mi cruz y vemos en Gálatas 2:20 lo que pasa. Vamos a Gálatas 2:20. En el 2:20 de Gálatas dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Barrabás salió libre, él aceptó el regalo. Todos somos Barrabás. Simón tomó la cruz y siguió a Cristo. Y Jesús me dice a mí: tome la cruz y sígame. Pero entonces, ¿hacia dónde voy? Yo voy a morir con Cristo en la cruz. Yo voy a crucificar mi carne con Cristo en la cruz. Entonces, yo lo voy a amar a Él. Y la palabra de Dios me dice que el mayor mandamiento es que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Entonces, yo, como estoy crucificado, crucifico mi pecado. Las ganas de pecar tienen que estar crucificadas. Pero no solamente el amor a Cristo me lleva a hacer eso, sino que yo tengo que renunciar a mi manera de ver las cosas, porque lo tengo que amar con toda mi mente. La palabra de Dios dice que tenemos que renovar nuestra mente, que tenemos que transformar nuestra mente por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo yo amo a Cristo con mi cuerpo? Sometiéndolo a su palabra, sabiendo las cosas que son pecado y no cometiéndolas. No porque quiero probar que soy salvo, no porque quiero que Dios vea y diga: jue mi alma, vea cómo crucifica su carne y cómo niega las cosas y cómo trata duramente su cuerpo. No, es porque es el fruto del amor que le tengo hacia Él. Si usted ama a alguien en su vida, usted va a querer complacer a esa persona. Si usted ama a su mamá, usted sabe las cosas que a ella le molestan. Y ese amor automáticamente va a hacer que usted quiera complacer a su mamá. Si usted tiene pareja, usted sabe las cosas que le molestan. Y usted, por amor, porque la ama a esa persona, no hace las cosas que le molestan. Usted no dice: no voy a hacer las cosas que le molestan para que vea lo mucho que la amo, ¿cierto?
porque ahí suena como un poco enfermo el asunto. Usted no quisiera estar con una persona que no está haciendo las cosas solamente porque sabe que le molestan, ¿verdad? Usted es un fruto, es algo que se hace por amor. Pero entonces mi mente tiene que estar crucificada también juntamente con Cristo y yo la tengo que renovar. Entonces usted puede ser una persona que tenga mucho resentimiento en su corazón, o que usted tenga problemas porque piense cosas desagradables, inmorales tal vez. Entonces usted dice, yo tengo que renovar mi mente, yo tengo que cambiarla. Y si la palabra de Dios me dice a mí, por ejemplo, que si yo odio a alguien, estoy siendo homicida, entonces yo tengo que someter mi mente a la palabra de Cristo y comenzar a orar para que Dios comience a cambiar mi mente y que la renueve, que la renueve. Entonces yo tengo que amar a Dios no solamente con mi cuerpo, sino con mi mente. Tengo que someter todo pensamiento y llevarlo cautivo a la cruz de Cristo. Y eso es caminar con Él. Y eso es crucificarme con Él. Y yo estoy juntamente crucificado, dice Pablo, estoy juntamente crucificado con Cristo. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y murió por mí. Y lo que dice al final es sumamente lindo. Dice, no desecho la gracia de Dios. La gracia de Dios es Cristo en la cruz muriendo por nosotros. La gracia de Dios es Barrabás diciendo, viendo para atrás cómo Cristo lo estaban condenando y él libre. Todos somos Barrabás. Así que aceptemos la gracia de Dios, volvámonos a Él, pero por fruto de amor nosotros crucificamos nuestro ser juntamente con Cristo. Entonces yo puedo decir, yo, David, antes era un fornicario, antes era un mentiroso, antes era un borracho que fumaba marihuana, que pensaba cosas completamente inmorales. Pero ese David ya no está vivo. Ese David está crucificado juntamente con Cristo en la cruz. Ese David está en un crecimiento constante siguiendo a Cristo. Porque David todos los días, no solamente ayer, todos los días él sigue a Cristo. Todos los días camina y toma su cruz y lo sigue a Él. No es algo que pasó una vez, no es que yo me arrepentí una vez, sino que yo vivo en un continuo arrepentimiento, perfeccionándome a mí mismo y renovando mi mente y amando a Cristo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Jesús está a la puerta y llama. Él no va a entrar, Él no va a forzar la puerta, pero Él está esperando que usted le abra la puerta de su corazón, que le abra la puerta de su mente. Si usted está escuchando la voz de Dios en este momento para arrepentimiento, porque usted está viviendo una vida pecaminosa, porque aunque usted es cristiano, usted está haciendo cosas que van en contra de la palabra de Dios, entonces el Señor Jesús está a la puerta y está llamando. Y si usted está escuchando, le ruego por favor, quisiera obligarlo, pero no puedo obligarlo. Le ruego por favor que abra la puerta e invite a Jesús así como el ladrón lo hizo, y le pida al Señor que se acuerde de usted cuando venga en su reino. Porque Él sí tiene un plan maravilloso para usted. Él sí tiene un plan maravilloso para usted. Y ese plan es que usted ame a Cristo por el hecho de que es Cristo. Solamente eso vale la pena. Que usted ame a Cristo por el hecho de que es Cristo y de que Él vale absolutamente todo. Vale perder el mundo, las amistades, vale perder los bienes. Él lo vale absolutamente todo. Así que yo les agradezco en esta noche
a los que pudieron venir acá en tiempo tan difícil de pandemia. Y les agradezco también a los que no sé si están en el Facebook Live. Estamos comenzando con el Facebook Live y lo vamos a tener también el lunes a las 6 de la tarde posiblemente. Así que nos puedan seguir acompañando. Compartan también la enseñanza a sus conocidos, tal vez personas que necesitan escuchar este mensaje. Les agradezco mucho y si quiere oramos para ser despedidos. Dios, te damos gracias, Señor, por este rato, Señor, de estudio de tu palabra. Padre amado, te doy gracias porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, y es más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Te doy gracias porque has sido misericordioso conmigo, Señor, porque yo no merezco absolutamente nada, Padre amado. No merezco estar ni siquiera compartiendo tu palabra, Señor, pero a ti te ha placido, Padre amado, y me has escogido para esto, Señor. Así que me someto a tu voluntad, Padre amado, y te pido que esta palabra haya llegado a otras personas, Señor, que hayan sido convencidos, Dios mío, de pecado, de justicia y de juicio, Señor, por cuanto todos hemos pecado, Padre amado. Te pido que reveles en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, tu plan maravilloso de salvación, Señor, que podamos verdaderamente, Señor, comenzar a caminar con Cristo en base a tu palabra, Padre amado. Te doy gracias por esta noche, Señor, y por lo demás te pido que bendigas a cada uno de los que estamos acá, Señor, y a esta comunidad también, Padre amado, que podamos llegar a otras personas, Señor, y que podamos crecer. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén.